Es un problema que yo estoy teniendo evidentemente de mala señal de internet. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe, se escucha. Ahí se escucha mejor, ¿eh? Bien. Sintetizo y cierro lo que le quería dar como algunos ejemplos de cómo pueden trabajar con los tópicos de Gruner. Díganme si en algún momento se corta. Bueno, les decía, un poco entonces, todo el escrito de Gruner, todo este capítulo, lo que intenta explicar es que hay una construcción de la modernidad que es eurocéntrica y que de alguna manera es un mito, ¿no? Esa idea de modernidad que implica que el progreso lo ha traído Europa a América y el progreso ha permitido que nosotros nos volvamos más cultos, más civilizados, me parece que justamente, tomando a Brunner, lo que hace es ocultar que esa conexión de Europa hacia América es una conexión interesada y que justamente eh, es la base material que le permite la construcción del capitalismo industrial, digamos. Si no hubiera tal generación de acumulación de riqueza en la explotación de América, no se hubiese podido desarrollar luego las inversiones para que haya una nueva tecnología y una producción que es el de los talleres y las fábricas del capitalismo en Europa, ¿no? Sobre todo en Inglaterra y Francia. Bueno, entonces, Gruner permite problematizar eso y lo hace de una manera sumamente interesante cuando toma la dialéctica del amo y el esclavo. No sé si vieron esa parte, esa primera parte con la que empieza el capítulo. ¿Cómo interpretan esa parte de la dialéctica del amo y el esclavo? ¿Pudieron leer esa parte? Sí, sí, lo que él formalizó 2 años después, digamos, de la Revolución Haitiana. Claro. ¿En qué consiste ese planteo? Que el reconocimiento de uno depende del otro, básicamente. Y esta idea de que usted planteaba de que Europa no podría existir sin América, también plantea de que el hecho de que uno aparezca es por invisibilizar al otro. Es muy bien. Para decirlo literalmente, él dice que el amo para ser amo depende más del esclavo que el esclavo, que el nivel de dependencia que pueda tener el esclavo del amo, digamos. En el fondo, dice el amo, en ese capítulo de un libro llamado La fenomenología del espíritu, dice, en el fondo el amo tiene una enorme necesidad y preocupación porque el esclavo siga siendo esclavo para poder él seguir siendo amo. Y esto es bastante interesante, ¿no? Un comentario al margen. Estuvo un profe de filosofía llamado Eduardo Fracchia. Yo primero me recibí de profesor en filosofía acá en la UNE. Y tuve un profe de filosofía moderna llamado Eduardo Fracchia, que la verdad es lo más cercano que yo tuve a un pensador, a alguien que hacía filosofía, a un intelectual, fue Eduardo Fracchia. Él falleció hace mucho tiempo, en el 97, si no me equivoco. Y Eduardo trabajaba bastante este texto, un texto de Kojev, que es un intelectual que trabaja luego con esta idea de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Porque hay algo que no deja de ser muy interesante y que después incluso lo toma Lacan, el psicoanalista, ¿no? Que es, en el fondo, nosotros nos reconocemos a nosotros mismos a partir de la mirada del otro. Fíjense esto, hay una lucha, dice Hegel, por el reconocimiento. El reconocimiento no es armónico ni es neutral. Yo me percibo a mí mismo a partir de cómo ustedes me perciben a mí. Y ustedes se perciben a sí mismos a partir de esa imagen que le devuelve su familia, esa imagen que le devuelve su pareja. Entonces hay una especie de lucha por el reconocimiento. Y lo que dice Hegel es justamente que esa lucha por el reconocimiento
está el deseo del amo de que el esclavo lo reconozca como tal. Entonces lo que dice Hegel es, el amo tiene mucho para perder, en cambio el esclavo nada. Y todo el planteo de Eduardo Brunner es que el texto que escribe Hegel está inspirado en la revolución haitiana, que es una revolución de negros que consideran que se tiene que materializar la igualdad y la libertad. Sí, lo que la Revolución Francesa dice en 1789, en Haití, en 1791, que es una colonia francesa, dicen, hay que llevarlo a la práctica. Y se instaura un proceso revolucionario que es el más potente de América, que es prácticamente desconocido. Es la Revolución Haitiana, que es prácticamente desconocida, que es una revolución llevada a cabo por negros, que sufren matanzas, que sufren persecuciones, que era un depósito de riqueza para Francia, porque producían el azúcar, el café, que era una mercancía que le permitía generar enormes riquezas a la corona francesa. Perdón, ya no a la corona, sino a la República Francesa. Digo, lo que está diciendo Brunner es que justamente la tesis de Hegel es que el esclavo no tiene nada para perder y es el esclavo, en el fondo, el que puede ser libre, el que tiene la posibilidad de ser verdaderamente libre, mientras que el amo no. El amo no puede ser libre en la medida en que constantemente mantenga esa dependencia de que el esclavo lo reconozca como tal. Y Brunner agrega que Marx va a decir que es el proletariado el principal esclavo de la modernidad. El proletariado, es decir, la clase obrera que va a emerger en el siglo XIX. Bueno, corto acá para volver a ver, podría seguir desarrollando y plantear una serie de otros tópicos, ¿no? Cómo esa idea de sujeto universal libre era una idea de sujeto universal libre, pero para el hombre blanco, que no podía ejercer el hombre negro, ¿no? Y toda esa idea de construcción de que el negro prácticamente como tal no tiene las propiedades del hombre blanco y por lo tanto no es propiamente un ser humano. Me parece que el trabajo de Brunner avanza por esa línea hasta cuestionar cómo aquellos que plantean aquellos que plantea la idea de que Europa nos permite pensar nuestra libertad, se oculta que lo primero que ha hecho, digamos, los ideales y las construcciones conceptuales de Europa es legitimar una situación de explotación, es decir, a lo que ella denomina colonialidad del saber. Corto acá y en todo caso ya lo que tendrían ustedes como actividad es comentarme algunos otros tópicos ustedes a mí el próximo viernes. Bien. No quiero hacer muy extenso porque, primero, no es la idea de esta propuesta y segundo, tengo miedo de que se corte la señal. Me quedan dos cosas. La primera es retomar muy brevemente la perspectiva material que tiene esta cátedra y la segunda es desarrollar algunas líneas de lo que es la concepción de Marx en el Manifiesto Comunista sobre la modernidad. Voy a intentar de pasar las filminas y ir por la primera parte. A ver. Entonces, a ver si se alcanza a ver. Dígame si se ve ahí, si se alcanza a ver. Sí, profe. ¿Se ve? Bueno. Yo les decía la clase pasada que vamos a intentar de desarrollar esta cátedra de las principales corrientes del pensamiento desde una perspectiva material. Se puede decir desde el materialismo histórico, que es la teoría de Marx y Engels. Bueno, para aclarar un poco eso, acá voy a citar a un libro que es La ideología alemana de Marx y Engels, con una indicación bastante clara sobre a qué refiere esta idea de perspectiva material. Dice, la primera premisa
de toda historia es la existencia de individuos humanos vivientes, que al producir sus medios de vida el hombre produce indirectamente su propia vida material, ¿no? Y este modo de vida, este modo de manifestar su vida, dice, es un determinado, voy a agrandar un poquito porque si no me complica, ahí. Es un determinado modo de vida, tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que son, por consiguiente, coincide con su producción. A ver, lo voy a sintetizar. Lo que está diciendo, lo que están diciendo Marx y Engels es que no podemos pensar o estudiar, analizar o reflexionar sobre la realidad si no es mirando lo que hacemos, lo que concretamente hacemos todos los días, lo que concretamente hacemos como sociedad y cada uno de nosotros. Y una actividad básica que hacemos todos los días es tener que trabajar. Pero no porque haya un mandato cultural de los padres, che, mirá, este vago no trabaja, aquel vago no trabaja. No, no pasa por ahí. Lo que Marx y Engels nos están planteando es que cualquier situación de sujeto en la historia implica la necesidad de que tenga que reproducir su existencia. Y las sociedades humanas, para reproducir su existencia, tienen que desarrollar una actividad productiva. Eso. La perspectiva material siempre va a poner el acento en ver concretamente qué actividad realizan las sociedades o los individuos para reproducir su existencia. En la actualidad, en el capitalismo mundial, esto es absolutamente complejo, porque hay gente que para reproducir su existencia mendiga, hay gente que para reproducir su existencia roba una bicicleta, y hay gente que para reproducir su existencia invierte en la bolsa de Nueva York. Pero lo que nos invita a pensar Marx es que esa es la base, que para subsistir necesitamos recursos materiales. Lo que él denomina en el Capital el reino de la necesidad. Primera indicación entonces, tenemos que partir de premisas materiales. No tenemos que generar un divorcio entre yo pienso, sino observar lo que históricamente hacen las sociedades para vivir. En alguna época, la sociedad se organizaba en los amos y los esclavos en la antigüedad. Y de esa manera se generaban los recursos. Hoy, lo que nosotros consumimos, la yerba que yo estoy utilizando acá, el café que pueden estar utilizando ustedes, no se produce de una manera comunitaria ni por esclavos. No se organiza de modo feudal con un señor que tiene tierras, sino se organiza la producción a partir del capitalismo. Quiere decir que hay dueños de fábrica que contratan libremente a trabajadores para que produzcan esas mercancías y hay toda una organización del trabajo, ¿no? Esa es la base material que hoy opera en nuestra sociedad. Bien, una cosa más. Entonces, vamos ahora a un texto que es ya casi canónico, que es un texto clásico, que es el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política, ¿no? Atiendan a esto. ¿Se escucha? Sí, profesor, lo escucha. Bueno, con delay, pero se escucha. Dice, en la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas materiales, ¿no? Primera cuestión. Dice, en la producción social de sus vidas, los hombres contraen determinadas relaciones de producción. Pensemos en la actualidad. Me pongo en mi caso. Yo lo que hago es, estudié una carrera, me recibí de profesor en filosofía primero. Bueno, yo no defino en qué condiciones voy a ejercer esta actividad. Hay un entramado
que ya me condiciona. Es el conjunto de relaciones sociales de producción, que hace, por ejemplo, que el Chaco, voy a ser un poco vulgar, sea una provincia pobre donde el salario del docente sea la mitad de lo que es el salario que cobra un docente en Buenos Aires, o quizá ya en Santa Fe, ¿no? El otro día veía un informe que el docente de La Pampa tiene un salario que prácticamente doblega al salario de un profesor en el Chaco, o de un maestro. Entonces, yo me inscribo con mi formación en un contexto social donde estoy condicionado por esas relaciones sociales de producción. La persona que es albañil, que es el oficio, digamos, con el cual la mayoría de la población que está en la informalidad subsiste, en el Chaco, por ejemplo, hay una masa de población sobrante, que la compañera decía en la zona sur, que vienen a ejercer esa labor, pasan la avenida Soberanía, que es esa avenida que delimita prácticamente los asentamientos. Bueno, esa población viene a inscribirse en un conjunto de relaciones de producción que ellos no definen, sino que al contrario, los define a ellos. Es decir, el salario que yo voy a percibir, ese salario de pobreza, incluso el salario de hambre, en muchos casos, define mi vida, define una relación opresiva y violenta ya a partir de ese salario. Pero yo no defino, sino es esa realidad social la que me define a mí. Eso es lo que nos está diciendo Marx en este prólogo. Pero nos dice algo más. Dice, el conjunto de las relaciones sociales de producción forma una estructura económica de la sociedad. El conjunto de las relaciones de producción. Quiere decir que no se trata solo de lo que le pagan a un maestro, de un ministerio de educación, sino se trata de una red que construye una estructura. Las relaciones sociales de producción en un territorio, en un país, en América o en el mundo, constituyen una estructura. Es más simple pensar cómo es la estructura económica en el Chaco o en Corrientes que analizar la estructura económica argentina, que es desigual, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en el Chaco que lo que pasa en Buenos Aires. Pero el conjunto de las relaciones de producción construye una estructura. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en el capitalismo chaqueño hay pocas fábricas, que en el capitalismo chaqueño hay pocos centros turísticos que generen riqueza, que en el capitalismo chaqueño hay mucho empleo estatal, que en el capitalismo chaqueño hay mucha población que se dedica a emprendimientos, autoemprendimientos informales, que no hay generación de valor agregado, porque, por ejemplo, en el capitalismo chaqueño no se producen objetos o mercancías de alto valor, a diferencia de lo que pasa en Alemania. En Alemania hay un capitalismo desarrollado donde se producen mercancías con valor. El salario de un obrero alemán es muy superior al salario de un obrero español. Entonces, hay una estructura económica en el Chaco que lo que va a decir Marx es, esa estructura determina nuestra cultura, determina nuestra política, determina nuestras formas de sociabilidad, condiciona, si ustedes quieren, ¿no? Hasta ahí, más o menos, ¿me siguen? ¿Algo se entendió? Sí, se entiende bien. Igual vayan interviniendo, vayan haciendo preguntas. Yo voy una filmina más con esto de la base material y después... Ahora, damos un paso más. En una carta, ya muerto Marx, Engels sigue vivo, en una carta a José Bloch, Engels intenta explicar un poco mejor lo que es el materialismo histórico, lo que es la teoría de Marx y de él mismo, ¿no? Intenta plantear lo siguiente, ¿no? Que no es absoluta la determinación de la estructura sobre la superestructura. Acá hago un paréntesis. En sociología con el profe Martín o en alguna otra cátedra, ¿ustedes trabajaron esta idea de relación entre estructura y superestructura?
Sí, dimos. Al menos yo cuando di sociología. Bien, bien. Sí, ahí Luz también me dice que sí. Bueno, vuelvo un poquito sobre eso, ¿no? Lo que nos va a decir, lo que nos va a decir Engels es que en última instancia las relaciones de producción terminan siempre pesando. Pero eso no significa, fíjense lo que dice acá, según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta y absurda. ¿Qué significa esto? Que nadie discute, o sea, desde la perspectiva marxista no se discute que las formas de pensamiento religioso, las guerras, las tradiciones culturales, las batallas políticas intervienen en la forma en que una sociedad vive, produce, piensa. No es lo mismo, digamos, no da igual que quien nos gobierne sea Macri o Alberto Fernández o otra expresión política. No, la política interviene fuertemente. Lo que nos está diciendo Marx es que las reglas de juego en la base sigue siendo el capitalismo o siguen siendo las relaciones de producción. Es decir, no es el único factor que explica cómo se desarrolla una sociedad, qué ideas tendrá, el arte, todo, digamos, cumple un papel. Lo que nos está diciendo es que en última instancia el peso está en las relaciones sociales de producción. El sistema capitalista está basado en esta separación entre clase trabajadora y clase propietaria, que es la burguesía. La clase propietaria, la burguesía, define en cierta medida, a partir de tener la propiedad privada, las reglas de juego. A tal punto que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la población en el Chaco? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? Deseamos ser explotados y no encontramos trabajo, no encontramos quien nos explote. Es decir, hay una masa sobrante de población que tiene esta dificultad, que es cómo acceder al mundo del trabajo. Entonces aparece hoy una lógica que es la de volvete emprendedor, el emprendedurismo, ¿no? Es decir, la autogestión del trabajo, que en realidad está indicando que para el capitalismo hay población que sobra, que no necesita ser contratada para que el capitalismo siga produciendo ciertas mercancías. Más en situaciones de periferia, de alguna manera, para tomar un concepto que critica Eduardo Brunner, ¿no? Es decir, el capitalismo, las grandes empresas del mundo capitalista no aparecen muy interesadas en venir a decir voy a contratar a los trabajadores chaqueños para producir los nuevos productos de Apple. No aparece esa lógica. Bueno, en síntesis, lo que nos está diciendo Engels en este prólogo es que hay una complejidad, que la historia implica un paralelogramo de fuerzas, dice Engels más adelante. Es decir, que incluso un cambio en una ley pesa, un cambio en nuestras concepciones de vida religiosa pesa, que haya más población atea, menos, todo juega. Pero en última instancia, la trama, la base de la sociedad es cómo constantemente se genera ganancia a partir de la explotación del trabajo basado en este divorcio entre quién tiene la propiedad privada y quién tiene la fuerza de trabajo, quién explota a quién, digamos, ¿no? En el fondo, no podemos escapar a esta lógica de que algo tenemos que hacer para vivir y de que la sociedad capitalista define cuál es, digamos, el valor de nuestra vida a partir de
el salario al que podemos acceder o no. Bien. Ahora en 10 minutos, aguanten 10 minutos y si no hay ninguna pregunta, voy justamente a algo que me parece fundamental que quede claro, que es el primer tema que ustedes van a tener que estudiar, masticar, comprender para el primer parcial, que es qué visión de modernidad hay en el manifiesto comunista, ¿no? A ver, permítanme, dejo de compartir esto y ahí voy al otro power. ¿Se ve? Sí, profe. Bien, bueno. Esto es una clase que estaba pensada más como repaso, así que voy un poquito rápido. La primera cuestión era esto, ¿no? Que charlábamos en la clase pasada. ¿Qué entendemos por corrientes de pensamiento? Bueno, una teoría que puede pasar a ser un sistema de pensamiento. Es decir, un sistema de pensamiento ya es algo que domina una época, es algo que articula una teoría, para decirlo de una manera un poco vulgar, una teoría global. Ya no es un sistema de pensamiento, ya no aborda solamente, por ejemplo, el aspecto político, sino también el aspecto ético, que podemos encontrar un sistema de pensamiento en Aristóteles, en la antigüedad, o Hegel en la modernidad. Ahora bien, desde esta cátedra entendemos que siempre una corriente de pensamiento, una escuela o un movimiento filosófico, se va a inscribir en una época donde hay tensiones, y en ese sentido tampoco, ya lo dijimos en la clase pasada, no es nunca una teoría algo homogéneo, ¿no? Incluso si pensamos en algunos autores en particular, por ejemplo, cito a un autor contemporáneo, Jean-Paul Sartre, él era un autor marxista, pero también existencialista, o si cito a otro, por ejemplo, a Heidegger, que es otro autor existencialista, él prácticamente pasa de la fenomenología al existencialismo y termina en la hermenéutica. Es decir, hay autores que recorren diferentes movimientos filosóficos. Lo que venimos a plantear en esta cátedra es que la teoría y la práctica nunca implica una relación neutral. Como dijimos en la clase pasada, la teoría tiene un peso sobre la práctica, es decir, la teoría se posiciona a un lado o a otro, ¿no? Lo que nos estaba mostrando Gruner era justamente cómo el pensamiento hegeliano ve de alguna manera a América como un sujeto a ser civilizado. Acá, esta es una aclaración de Alejandro Korn. Alejandro Korn dice, bueno, miren, la filosofía como tal no existe. Lo que existe son corrientes o escuelas, pero que son sistematizadas como tal. Si cuando hablamos de la filosofía lo que existe son escuelas o posiciones filosóficas, ¿no? Producto de un proceso histórico. Es decir, esa idea de hablar de la filosofía y de sistematizar esas escuelas es prácticamente parte de un proceso de enseñanza donde se van construyendo manuales y demás. Pero la filosofía como tal no existe, sino que obviamente existen posiciones que tienden a constituirse como escuelas. Bueno, esto lo digo muy por arriba, ¿no? La modernidad implica una nueva concepción de tiempo. Acá tomo una frase que me parece interesante de Alex von Humboldt, que es uno de los primeros, bueno, estos científicos que tiene una enorme apertura de conocimiento. Va a decir que lo que aparece en la modernidad es el incesante cambio, ¿no? El constante cambio. Es decir, se percibe que el ritmo de la vida se ha trastocado por el constante cambio, la aceleración de nuestra vida, ¿no? Y ahora sí, vamos al... Miren, la cátedra está pensada en la primera unidad como tres grandes avistajes de la modernidad, tres grandes formas de mirar la modernidad. El manifiesto comunista, la ética protestante y la idea del sistema mundo de Wallerstein.
A ver, hago una pregunta muy rápida. ¿En algunas cátedras pudieron leer con algo, acercarse al manifiesto comunista, hacer una lectura del manifiesto comunista? ¿Alguna mención o algo? Yo escuché que, bueno, mencionaron a Marx, pero nunca al manifiesto en comunista, nunca hicimos lectura del manifiesto. Bueno, vamos a hacer un breve comentario, pero ustedes van a tener que sentarse a leer. Incluso pueden leer mis recomendaciones. Ya voy a ir cerrando. Voy a hacer una introducción y voy a ir cerrando para no hacerlo tan extenso. Mi recomendación es que lean. Yo no lo cargué como bibliografía obligatoria este año, pero el libro de Marshall Bergman, Todo lo sólido se evapora en el aire, tiene las primeras 10, 15 páginas una mención muy clara a cómo Marx plantea la burguesía en el manifiesto, ¿no? Yo un poco tomo eso para poder trabajar esto. Acá dice un compañero, Gustavo, que en teoría 3 del año pasado se hablaba de las... se hablaba de las relaciones de producción, pero ese texto no se tocó. Bien. A ver. Primero, el manifiesto comunista se escribe, otra vez lo escriben Marx y Engels, en 1848, ¿no? Y, ¿cómo es? Ese texto es un texto que está, yo no sé si ustedes esto lo tienen presente, pero la primer gran revolución social, digamos, donde aparece la clase obrera como clase potencialmente revolucionaria y aparece el socialismo dando vuelta, es en la Revolución de Febrero en Francia de 1848, ¿no? Incluso el comienzo del manifiesto dice, ellos lo empiezan a escribir en 1847 y los terminan ahí a los meses de que haya pasado esta primera revolución, dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, es decir, para las cabezas de los primeros dirigentes políticos, la principal amenaza de ese orden mundial era el comunismo. Habría que pensar hoy qué construye el poder económico, social y político en el mundo como amenaza. Probablemente ya no sea el comunismo, sino otras formas, ¿no? Es decir, hay otras formas de amenaza que se construyen. En el fondo, que siempre está operando esta idea de la amenaza del comunismo para el orden dominante, ¿no? Volviendo al texto, ¿qué perspectiva del mundo moderno está presente en el manifiesto comunista? Esta es la perspectiva de la cual yo voy a leer el texto, ¿no? En primer lugar, es un movimiento social de las clases, ¿no? Es decir, lo que el manifiesto comunista está poniendo en juego es que la modernidad es una etapa de movilización enorme de la sociedad a partir de una relación dialéctica entre dos grandes clases, entre la burguesía y el proletariado. Un segundito, ya, aguanten un segundito que hago una cosa y ya sé. Bueno, les decía, un poco volviendo a esto, ¿no? A ver, me adelantó un poco. Vamos para atrás. Dice, la primera parte ya dice esto, ¿no? La historia de toda la sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Entonces incorpora un operador que a mí me parece fundamental aclararlo acá en dos palabras, porque tiene que ver con la perspectiva que yo voy a desarrollar en la cátedra y desde la cual miramos. ¿Existe lucha de clase en la actualidad o no existe?
¿Cómo interpretan ustedes la lucha de clases? Esta pregunta es bastante importante que la tengamos presente, ¿no? ¿Cómo interpretan ustedes esta cuestión? ¿Existe lucha de clases hoy? ¿Cómo entienden a la lucha de clases? ¿Qué ideas se hacen de eso? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de lucha de clases? Ah, se puso negra la... Y hace referencia a la relación tensa que hay entre quienes tienen los medios de producción y la clase trabajadora, digamos. ¿Por qué existe esa tensión entre quienes tienen los medios de producción y la clase trabajadora? ¿Por qué hay una tensión? Hay un enfrentamiento. Porque hay una lucha. ¿Por qué estas dos clases están enfrentadas? Por la distribución de la riqueza, la acumulación de la riqueza. Por la distribución. El problema no es la distribución, va a decir Marx. El problema es nuevamente una relación dialéctica de necesidad. Al estar separados los dueños de los medios de los dueños de la fuerza de trabajo, los dueños de los medios de producción, necesariamente para poder reproducir su capital, necesitan de la clase obrera. Pero esa necesidad, para que realmente se cumpla en el sentido de generar ganancia, el capitalista, por más buen tipo que sea, necesita explotar a la clase obrera, nos va a decir Marx. Es decir, hay una relación de enfrentamiento inherente a una lógica que va más allá de los sujetos, va más allá de lo buen tipo que pueda ser el capitalista o lo buen tipo que pueda ser el obrero. Porque en el fondo no hay ninguna posibilidad de que el capital se reproduzca si no es extrayendo esa fuerza de trabajo que genera valor. La única manera de generar esta computadora que todos tenemos enfrente es porque hay una organización capitalista que explota la fuerza de trabajo. Digo, la perspectiva liberal dice, bueno, es un contrato libre. Muy bien, estos sujetos libres, si no venden su fuerza de trabajo, se mueren de hambre, digamos. En la historia eso se construyó así. Se los sacó de las tierras a los antiguos campesinos y se los convirtió en obreros en la fábrica en el siglo XIX. Y si no lo hacían, estaban condenados a una serie de leyes de castigo. Entonces, lo que nos está diciendo Marx es que las clases luchan porque esa es una relación propia de su nueva condición de vida. El de no tener otra forma de vivir que vender su trabajo y el de no tener otra forma de generar riqueza que explotar trabajo. Entonces, la lucha de clases es una contradicción en la cual hay una dependencia del capitalista respecto al obrero para generar riqueza y del obrero respecto al capitalista para sobrevivir. A ver, hago una pregunta más simple. Generalmente, ¿por qué luchan por un determinado monto el capitalista y el obrero? ¿Cómo se llama esa lucha? Luchamos, digamos, quienes somos trabajadores por un mejor ¿qué? Salario. Salario. La lucha entre el capital y la clase obrera generalmente se expresa por el salario. El salario está midiendo dos cosas. La posibilidad de que la clase obrera tenga un recurso para sobrevivir, pero también el salario tiene que permitir que haya una ganancia al capital para que reproduzca su unidad capitalista, ¿no? Profe, Entonces, sí. sí, si me permite agregar algo, también creo que lo que Marx, y no sé si Engels, pero sí lo leí más en Marx, es que además de la explotación, hablando en el sentido del salario, también es expropiado no solo los medios de producción, sino también el salario en el sentido del intercambio de las mercancías en el mercado. Entonces, ahí hay dos alienaciones, digamos, en cuanto a los medios, digamos, de los que la clase obrera no se siente parte, digamos, o de la que no es propietaria, pero también su salario que después es expropiado por los mismos productos que ellos crean o realizan, digamos. Claro.
Perfecto. Sí, sí, es exactamente así. Yo no estoy abordando eso ahora, pero esas son las 4 formas de alienación que aparecen en los manuscritos económicos filosóficos, ¿no? Ahí Marx, es un libro de Marx, incluso anterior a este, donde él habla de la alienación, es decir, el obrero, la clase obrera, pierde su esencia en la medida en que produce para otro, en la medida en que su tiempo está organizado por otro, y en la medida en que lo que produce va, digamos, a separarse de él. No es como el artesano que elabora algo que de alguna manera es su pertenencia y el artesano la vende. No, el obrero produce algo que ya le pertenece a otro y del cual es separado inmediatamente. Bueno, hay 4 formas de alienación que están en el Capital, perdón, en el manuscrito, pero vuelvo al manifiesto porque quiero enganchar con la modernidad. ¿Ustedes escuchan un grillo que yo tengo acá en mi casa que me está volviendo loco? No se alcanza a escuchar, ¿no? Sí, profe. ¿Se escucha? Sí, se lo escucha bastante. ¿Se lo escucha el grillo? Bueno. Desde el inicio, hasta los pájaros se escuchaba, profe. Mil disculpas, pero yo tengo un grillo acá que está desarrollando mi capacidad de, diría los estoicos, de ataraxia, ¿no? Los estoicos decían esa capacidad de ser imperturbable. Pero bueno, ya me dedicaré después a buscar ese grillo. Bien, marca el grillo, sí, una consigna de... bueno, volví a la cuestión del manifiesto. Me parece importante que se comprenda cómo Marx va a ver la modernidad. Y en dos o tres cuestiones que con esto cierro. Miren, fíjense lo que va a plantear. La oposición de clases implica un mecanismo general de movilización de la sociedad. Bueno, lo primero que dice Marx y Engels, siempre hubo luchas de clase en la historia, desde la antigüedad romana, la antigüedad griega, la antigüedad, desde las primeras formas de organización social basada en la agricultura, hubieron hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, que es lo propio de la sociedad romana, nobles y siervos, que es toda la etapa feudal, bueno, luego en la modernidad va a aparecer claramente la burguesía y el proletariado. El descubrimiento de América, y acá esto me parece importantísimo, la circunnavegación de África, abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y las Indias orientales, bueno, la colonización de América, acá lo dice concretamente, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de cambio, nuevas monedas, han sido un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario, que se escondía en el seno de una sociedad feudal que se descomponía. Muy bien, entonces, fíjense cómo hay una nueva forma de producción donde aparecen nuevas clases sociales. El régimen feudal o gremial de producción, entonces, dice, ya no alcanzaba para producir para estos nuevos mercados. Hay un empuje a que aparezca la manufactura, pero ya no desde el punto de vista gremial, artesanal, sino por medios industriales, ¿no? Y por lo tanto una nueva división del trabajo. Entonces, también acá lo que yo quiero marcar es que en el manifiesto claramente se conecta esa construcción de un mercado mundial con América como lugar al cual van a ser destinadas las mercancías, como África, con la necesidad de que se pasen a producir a gran escala y de manera industrial las mercancías, ¿no? Fíjense, los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la máquina vinieron a revolucionar el régimen feudal. Muy bien. Entonces tenemos que la burguesía como clase dominante, ¿no?, va a desplazar a el régimen de los señores, el régimen de la nobleza, el régimen feudal, a partir de que este mercado mundial construye una gran industria que está en manos de la burguesía. Fíjense cómo lo dice con claridad. La gran industria creó el mercado mundial,
ya preparado por el descubrimiento de América, el mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, ¿no? Y a la vez desarrolla la industria. La burguesía crecía con sus capitales e iba desplazando, ¿no?, a los herederos de la clase media. Bueno, voy cerrando. A cada etapa, y esto es lo que creo que les quede claro, a cada etapa recorrida por la burguesía, le corresponde entonces, ¿no?, una nueva forma de organización política. Atiendan a eso, ¿no? Entonces, los cambios económicos producen cambios en la organización política. Clase oprimida bajo el mando de los señores feudales, la burguesía forma en la comuna una asociación autónoma y armada para la defensa. Organiza república en algunos casos, en otras formas convive con la monarquía. Y termino con esto. Fíjense, la burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, desgarra los abigarrados vínculos feudales y echa por encima del santo temor a Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y tímida, echa todo por tierra, ¿no?, el pundonor del noble. Lo que va a aparecer es una constante revolución de los medios de producción, ¿no? Y quiero que piensen en esto, que tengan en cuenta esto, porque lo que va a pasar es que esta forma de revolucionar los medios de producción revoluciona el tiempo y la forma de vida en la modernidad. Y eso no cambia. Hoy justamente tenemos que entrar a debatir lo que es el trabajo virtual, lo que es el teletrabajo, y es parte de la lógica del capitalismo, intensificar a partir de la tecnología nuestra forma de producción. Hoy se lucha en los sindicatos por el derecho a la desconexión. Hoy nos pasa esto, me pasa esto a mí, de tener que abrir de alguna manera el espacio de lo que se considera la vida privada como separado de la vida pública y dar clases de nuestros hogares. El capitalismo revoluciona constantemente nuestra forma de producir y por ende nuestra forma de vida. Y la modernidad implica sobre todo eso, un mundo donde la producción pasa a organizarse de manera diferente en manos de la burguesía. No hay ninguna posibilidad de que el régimen feudal sobreviva a esta aplanadora que es la burguesía produciendo a escala global mercancías. Bueno, hasta acá. Yo le voy a alzar el power y se hizo un poco extensa la clase hoy porque tenía como tres ejes. Explicar lo de Brunner, retomar la explicación de la clase pasada y avanzar un poco con esto. La idea no es hacerla tan extensa y lo que yo quiero es que ya para el próximo viernes hagamos ese ejercicio de que ustedes puedan comentarme algunos tópicos, hacerme un adelanto de lo que es el primer trabajo práctico, que ya estamos ahí en la fecha de presentación. No sé si tienen ahí a mano la secuencia de la presentación de las actividades. A ver, yo estoy abriendo para ver cuándo tienen que presentar el primer trabajo práctico. El viernes 11, dice. El viernes 11, en 2 semanas. Bueno, entonces, con más razón, el viernes que viene hagan ya un adelanto de ese trabajo práctico. No es largo, es algo corto, pero bueno, aprovechen la clase para iniciar charlando sobre eso. ¿Les parece? Bueno, perfecto. Bueno, repito, pido disculpas por la extensión, por el sonido ambiente acá con la compañía de Grillo que me estuvo
estructurando. Y ¿alguna consulta, alguna cuestión como para comentar ahora o alguna cuestión organizativa? Profe, yo le hago una consulta que no sé si es importante, pero como usted estuvo explicando un poco la importancia de los textos y nos decía por qué presentaba cada texto, quería saber si era importante o relevante la parte del inicio del manifiesto comunista que usted subió, porque está como las apreciaciones de cada edición, como la edición alemana, la edición y tal así. Y son como varias hojas del comienzo. Sí, no, bueno, sí, a ver, lo que eso ayuda y tiene una importancia es entender justamente en qué contexto aparece el pensamiento de Marx y cómo él después va haciendo algunas acotaciones. En realidad no es, no es necesario, pero sí sirve a armarse un mapa de cómo van cambiando las condiciones, ¿no? Porque lo primero que dice es, lo escribimos en el contexto inmediato de que veíamos que había una revolución, escriben el manifiesto, es un panfleto para que lo lean los obreros. Y fíjense que hoy quizá a nosotros nos cuesta leerlo, entenderlo, para mí es, bueno, un texto de lectura muy amena, ligera, pero también podríamos pensar que es difícil, o que hay algunas categorías que son difíciles de comprender, ¿no? Esta idea de antagonismo social, porque hay un antagonismo. El antagonismo, como le decía, no es algo que dependa de mí o de los sentimientos, es algo material, es decir, necesariamente hay una oposición en cómo yo reproduzco mi vida y cómo reproduce la vida el dueño de Arcor, digamos, ¿no? Hay una oposición. Bueno, esas categorías quizás sean complejas, pero en su momento Marx y Engels lo escriben para los obreros, discuten con los obreros, hay un movimiento en Francia revolucionario muy fuerte y es construido. Y toda esa parte previa que me preguntás, Luz, sirve para eso, para clarificar el escenario. Pero bueno. Cronológicamente se encuentra el texto de Gruner antes, ¿no? ¿Cómo? Cronológicamente, digamos, en la historia, en la publicación y eso, ¿se encuentra el texto de Gruner antes que el manifiesto? No entiendo por dónde va tu pregunta, Santiago, porque en realidad, no se olviden, Gruner vive. Gruner es un autor que vive en la Argentina y que lo escribió al texto a fines de los 90. Y Marx y Engels lo escriben al manifiesto comunista en 1848. Claro, pero el texto de Gruner trata sobre Hegel, digamos que... Ah, sí, perdón. Antes. Claro, exacto. Bien, sí entiendo a lo que referís. Claro, lo que pasa es que después Gruner va a empezar a meter a Marx, va a empezar a meter a Freud, va a empezar a meter a autores. Acá, digo esto y cierro acá. Atiendan a que van a tener que esclarecer algunas cosas con el texto de Gruner. Por ejemplo, Gruner de golpe les mete, dice, Adorno y Horkheimer o los autores de la Escuela de Frankfurt. Bueno, ellos hacen una crítica a la modernidad en el sentido de que la razón instrumental, que ustedes han leído algo de la Escuela de Frankfurt en su formación ya. Es así, ¿no? Sí, desde teoría 1, primer año. Bueno, entonces, la Escuela de Frankfurt critica la idea de una racionalidad que ve al mundo de manera instrumental, todo sirve para algo. Y esa idea es la que también retoma Gruner acá citando a Adorno, ¿no? Entonces, atiendan a el texto de Gruner se complejiza, ¿eh? Una vez que empiezan a leerlo, aparecen autores contemporáneos a los cuales él retoma a favor o va cuestionando. Así que bueno, eso también van a tener que notar. Bueno, gente, no quiero hacerlo tan extensa las clases, ya estamos 1 hora y media, la idea era que sea de 40 minutos, me recomendaron, pero bueno, no la estoy pudiendo cerrar. Nos vemos el viernes próximo y quiero arrancar escuchando entonces cómo van con sus avances, ¿eh?